Sí, señor. Buenas noches familia, buenas noches a todos, casa de Israel, en las naciones y donde quiera que nos encontremos. Saludos para todos ustedes, bienvenidos a una noche, la noche de oración de casa de Israel Yará. Gracias por escogernos en esta noche y conectarse con nosotros. Es una noche muy importante especialmente porque tenemos que cubrir y orar por nuestros hijos, cubrir nuestros hijos en oración y vamos a hacerlo esta noche ya, por lo menos acá en nuestra nación y en nuestro estado, en la Florida, las clases comienzan la semana próxima y ya vamos a enviar a nuestros hijos para sus escuelas. No todo el mundo tiene las mismas opciones para enviar a sus hijos a la escuela predilecta, ¿verdad? O una escuela ideal. Pero no importa, tenemos que enviar a nuestros hijos, tenemos que ponerlo en manos de los maestros y es importante que los cubramos esta noche en oración. Bueno, voy a esperar que se vayan conectando la familia y los hermanos, que vamos a ver quiénes van a estar con nosotros en esta noche para que intercedamos y oremos y que como cada miércoles en la noche pues nos conectemos y tengamos esta relación espiritual a la distancia desde Casa de Israel Yará. Hoy aquí me acompaña Will y Jasmine, están aquí con nosotros y vamos a, juntos con ustedes a la distancia, pues vamos a comenzar a orar. Para los que no nos conocen, soy el pastor Gabriel Paredes, pastor de la congregación Casa de Israel Yará. Somos una congregación de raíces hebreas, congregación que estudia la palabra desde el punto de vista Israel, hebreo, griego y el tiempo del Antiguo Medio Oriente para conocer bien el mensaje que el Padre nos dejó plasmado en su escritura. Y al conocer a los personajes que plasmaron eso allí, lo escribieron, inspirados por el Espíritu Santo, y si los conocemos a ellos, conocemos sus influencias, entonces podemos conocer mejor el mensaje que está escrito que nos dejaron a nosotros escrito en la escritura. Aquí en Casa de Israel ya nos reunimos cada sábado a las 3:30 de la tarde, así que le invitamos para que si usted está por el área del centro de la Florida, desde Jacksonville hasta Tampa, hasta Sarasota, por allá, hasta todos esos lugares nos escuchan. Así que si usted puede venir, pues, y puede darse la vuelta por acá, está aquí en la Florida Central, venga y dése la vueltita, que estamos aquí para servirles. Sábados a las 3:30 de la tarde. Bueno, ¿quién está por aquí con nosotros? Celit del Valle, bendiciones para ti. Perdón, Celis Rosa del Valle, Lisette Rosa también están mirándonos en esta noche. Shalom, saludos para ti. Leonard Iván Páez nos saluda desde Tunja, en Colombia, por allá, en esa provincia hermosa de Colombia. ¿Quién más está por allí? Daniel Yanovich desde Argentina también. Saludos para ti, Yanovich, que el Eterno te bendiga y te guarde. Norma Rizalina Ortiz, saludos para ti, bendiciones. Marta, saludos para ti también. Shalom, Marta y Mauricio. Que el Eterno les guarde y que el Eterno les bendiga. A ver si puedo hacer algo un poquito aquí para mejorar esto. Okay. ¿Qué más tenemos por aquí? Déjame ver. Katiuska, saludos. Katiuska, Laila, todos. Buenas noches para ti también desde Venezuela. Un abrazo y mucho cariño para todos mis hermanos de allá de Venezuela. Bueno, mientras todos se van conectando, pues hoy vamos a leer un salmo que es de mis salmos favoritos de toda mi vida. Toda mi vida, que yo, desde los 21 años que yo recibí al Eterno en mi corazón y que le he estado sirviendo, el Salmo 112 ha sido uno de los salmos preferidos para mí. Y lo quiero compartir con ustedes especialmente en este momento para que aconsejemos a nuestros niños y para que se lo leamos a nuestros hijos y que ahora que van a salir hacia las escuelas, ahora que van a salir a estudiar, que van a salir a juntarse con otra gente que se cría de otra manera, pues que ellos puedan mantenerse firmes y que puedan mantenerse parados, firmes en el Eterno, que no se nos aparten, que no se nos vayan. ¿Sabes el dolor que es
pensar que uno de nuestros hijos, pues, que nuestros hijos, pues nosotros uno tratando de cuidarlos de la mejor manera y de hacerlos, pues, ¿cómo se dice? Hacerlos que amen al Eterno y que enderezarlos por el camino correcto, llevarlos por el camino correcto y que se nos aparten, que pase algo, pues eso es un dolor muy grande. Entonces, pues es necesario que nosotros estemos primeramente preparados como padres y segundo que podamos instruir a nuestros hijos en el camino de la verdad y al instruirles que ellos no solamente amen al Eterno, sino que entiendan por qué es lo que estamos haciendo y de qué forma es que el mundo se está conduciendo para que nosotros nos conduzcamos de una manera diferente, que ellos crean, confíen, aprendan la palabra del Eterno, que no se aparten del Padre Celestial. Usted no sabe las personas que yo conozco, los jóvenes, niños o padres que yo conozco que me hablan de sus hijos y dicen no entienden por qué la influencia, qué influencia ellos están recibiendo de afuera, de otros hermanos, de otros amigos, de otras personas, cómo uno los cría en la iglesia y lo ve que les gusta cantar y danzan y esto y lo otro y de repente ni siquiera creen o cuestionan si la escritura es real o si Dios existe. Ellos dicen, pero es que ¿quién hizo a Dios? Esa pregunta bien clásica, ¿no? Para todo el mundo. Entonces, nosotros tenemos que tener no solamente la sabiduría de contestarle de una manera que ellos puedan asimilarla, sino que también tenemos que tener la capacidad espiritual de guiarlos. Hay un ente espiritual dentro de ese cuerpo que está ahí, que es su hijo. Y está la luz allí, está el Eterno, está su alma. Y nosotros tenemos que, como padres, influenciar sobre ese hombre, esa mujer espiritual que se está desarrollando en ellos. Y para eso pues necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Carmen, saludos para ti, doña Carmen, desde Jacksonville también. El Eterno te bendiga y te guarde. Déjame ver. Dice que se escucha con mucho ruido. Vamos a ver cómo podemos mejorarlo. Yo traté aquí un poquito de hacer algo, pero bueno, espero que el Eterno me ayude. Maida y Eddie Rivera, saludos para ti, Maida. Que el Eterno te guarde y te bendiga también. Leticia Leiva, saludos. El Eterno te guarde. A Silkia, mi hermana Silkia, que está de Camp Abuela esta semana. Tiene todos los nietos ahí en la casa. Hoy estuvo Benjamín allá y lo vi en el video bailando. Oye, ese muchachito estaba ahí emocionado, mira, dando demostraciones. De verdad que es una bendición poder contar contigo. Lisette Rosa dice, aquí la abuela más agradecida. Hoy mi protección de oración es de agradecimiento al Eterno por su inmensa fidelidad y a ustedes. Y todos los que me acompañaron a orar reciban bendiciones. Claro que sí, Lisa, cómo no. Lisette, perdón, que el Eterno, todo el honor, toda la honra y la gloria es para nuestro Adonai, nuestro bendito Elohim, quien hace las cosas posibles. Déjame ver quién más tengo por allí. Bueno, envíe su petición de oración a Yumili, saludos, Yumili desde Venezuela. El Eterno te guarde también. Oración por su compañera de trabajo que pasó por por una violación. Wow, qué terrible. Por enfermos y por finanzas, claro que sí. Daniel nos pide oración por salud emocional y por finanzas. Saludos para ti, Ana Claudia, mi hermanita Ana Claudia y José Manuel, que están también aquí cerquita de nosotros. Que el Eterno les guarde y les bendiga. Roy, saludos para ti, Roy, que el Eterno te bendiga. Shalom, príncipe, allá en Venezuela, que todas las cosas sigan ahí, mire, ordenándose bien. Tenemos que hablar ahorita, después más tarde a lo mejor te llamo y conversamos, Roy. Bueno, vamos al Salmo, vamos a leer el Salmo rapidito. Salmo 112. Vamos a leer el Salmo 112. Déjame ver. Sí, Salmo 112. Vamos a ver. Voy a buscarlo aquí rapidito. Ya lo tengo. Espero que usted lo tenga ya en su casa. Salmo 112. Ahora yo lo tengo que buscar porque estaba en otro lado que también. Hoy también vamos a leer Proverbios 3. ¿Okay? Por eso es que estaba medio perdido. Pero aquí está. Salmo 112. Ese es mi salmo favorito de toda mi vida. Comienza así. Aleluya. Aleluya.
Así debemos comenzar todos los días, toda nuestra vida. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Este fin de semana estuvimos conversando acerca de eso, cómo hacer pacto con nuestro Padre Celestial y cómo poder pensar o cómo poder afirmar nuestra fe sabiendo que Él responde a nuestras oraciones cuando nos deleitamos en sus mandamientos, en su Shabbat. No porque tengamos sangre judía, sino porque nos deleitamos en Él, en quién es Él. Tener sangre judía sería tremendo, buenísimo. Pero no importa de dónde usted sea, no importa si del barrio que usted haya nacido, lo importante es deleitarse en Adonai. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. Su descendencia, nuestros hijos, será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. La generación quiere decir cuando los rectos viven sus vidas, ese tiempo de vida, ese tiempo que ellos están viviendo, van a ser bendecidos cuando son rectos, obviamente, eso es para los rectos. Bienes y riquezas hay en su casa, su justicia permanece para siempre. No nos va a faltar nada, hermanos. Si ustedes se gozan en el Eterno, no le va a faltar nada. En las tinieblas resplandece la luz para los rectos. Cuando hay tinieblas, cuando hay tiempos difíciles, cuando hay recesión, cuando hay depresión, cuando hay las finanzas no alcanzan, óyeme, Yumili, no tengas temor. Cuando hay problemas financieros, la luz de Adonai va a resplandecer en tu casa. No tengas miedo. El Eterno te va a ir bendiciendo. No sale a trabajar, sale a buscar, sale a hacer lo posible por ganarse el pan. Pero el Eterno es quien te bendice y confiamos en que Él te va a bendecir. Dice, es clemente, Él es clemente, misericordioso y justo. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene compasión y presta. Aleluya. ¿Sabe lo que Yeshua decía? Es mejor dar que recibir. Yeshua dijo esta palabra. Es mejor dar que recibir. Y yo lo analizo de esta manera. ¿Por qué es mejor dar que recibir? Porque cuando tú estás en la posición de dar, es porque tú tienes lo suficiente para ti y ahora tienes la capacidad de ayudar a otros. Pero cuando estás en la posición de recibir, es que estás en alguna necesidad. Es mejor dar, estar en esa posición de dar, que en la posición de recibir. Dice, y administra sus cosas con justicia. Administra sus cosas con justicia. Por eso no resbalará jamás. Para siempre será recordado el justo. Escúchame, familia, para siempre va a ser recordado el justo. Hagamos lo correcto y la gente, y vamos a dejar un buen legado, y nuestras futuras generaciones hablarán bien de nosotros, hablarán bien de lo que hicimos, de todo el esfuerzo que hicimos para tener una vida justa. De malas noticias no tendrá temor. Verso 7. De malas noticias no tendrá temor. Su corazón está firme, confiado en Jehová. No hay miedo de que vengan las malas noticias, porque aunque vengan las malas noticias, aleluya, aunque vengan las malas noticias, mi confianza está en que el Eterno va a obrar a favor del justo, del misericordioso, del clemente, del piadoso, del que estira su mano, del que es compasivo y el que presta, aleluya. Afianzado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. ¿Qué quiere decir eso? Su corazón seguirá firme en el Eterno. Los enemigos lo que quieren es hacerle daño, especialmente hacer daño a los menos afortunados, a nuestros hijos, y eso es algo que tenemos que abrir nuestros ojos, hermanos. No podemos dejar que nuestros hijos caigan en lo que la sociedad de hoy en día está cayendo. Yo deseo que toda esta gente, estos pedófilos, gente que está pervirtiendo a nuestra juventud, nuestros niños, quieren desde que los niños ni siquiera pueden decidir por sí mismos si quieren mac and cheese, o si quieren un grilled cheese, o si quieren un jugo de uva, o si quieren lo que sea, y ya le inyectan hormonas para cambiarle el sexo. ¿Cómo es eso?
Un niño que ni siquiera sabe decidir qué es lo que quiere comer. Usted piensa que puede decidir en cambiar su sexo, cambiar su cuerpo, en mutilarle el cuerpo. Eso es lo que están haciendo, hermano, y nosotros tenemos que abrir nuestros ojos. El 87% de las personas que se desarrollan normalmente pasan por fluctuaciones en sus atracciones físicas, o pasan por fluctuaciones, pasan por confusión, pero la pubertad es lo que lleva al 87% de los seres humanos a decidir lo correcto, lo que naturalmente va a decidir. Lo que soy naturalmente. Si eres un muchacho, un varón, pues eres un varón. Si eres una niña, eres una niña. No tenemos por qué nosotros los adultos influenciarlos y exponerlos a cosas que van a destruir permanentemente su vida. Eso está pasando. Por eso mi deseo de estos pedófilos y mi deseo para esta gente mala, que lo que quiere es pervertir a nuestros hijos y que quieren asesinar a los bebés en el vientre. Mi deseo es que no prosperen, que sus planes se confundan, que nada les salga bien, que pierdan el trabajo y que después tengan que venir a buscar compasión, que nosotros tengamos la capacidad de extender la mano por lo menos a darle lo necesario, pero que no prospere sus sueños, que no prospere lo que están haciendo, porque es malo pervertir a los niños. Dice, esparce. El bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Verso 9 dice, esparce, da a los necesitados, su justicia permanece para siempre, su poderío será exaltado en honor. Aleluya. Dice que esparce, da a los necesitados, su justicia permanece para siempre y su poderío será exaltado en honor. Eso es lo que el hombre que ama al Eterno, así es como va a vivir. Lo verá el impío y se irritará. Crujirán los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. El deseo de lo que los impíos quieren hacer va a perecer. Pero el hombre bienaventurado, el hombre, aleluya, que teme a Jehová. Y hoy nosotros tenemos que orar, tenemos que interceder como gente que teme a Jehová. Usted y yo somos personas que tenemos respeto, temor reverente al Creador, al que hizo los cielos y la tierra, que hizo los niños, que hizo la familia, que hizo el hombre, la mujer, y que le asignó a cada persona su género. Dos nada más. Mire lo que dice. Vamos a leer ahora, le voy a invitar a que leamos juntos Proverbios 3. Proverbios 3, vamos. Esto es lo que usted tiene que leerle a sus hijos. Agarra a sus hijos y los sienta. Y mira lo que dice el sabio Salomón, el hombre más rico que ha habido, que ha pasado por esta tierra. No, el hombre más rico que ha pasado por esta tierra no es ni el de Amazon, ni el de Tesla, ni ninguno. Salomón dice, sí. Estamos arreglando un poquito aquí el sonido, a ver si se nos arregla. Bueno, dice, Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Dice así, por favor, léale esto a sus hijos. Hijo mío, no te olvides de mi instrucción y guarde tu corazón mis mandamientos, porque abundancia de días y años de vida y bienestar te aumentarán. No se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en las tablas de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Elohim y de los hombres. ¿Sabes que hay personas que piensan que a mí no me importa lo que piensen de mí después? Yo lo que me importa es lo que Dios piensa de mí. Hay gente que dice así. No se equivoque.
Usted tiene que estar pendiente de que no solamente agradar a Adonai, pero que los hombres tengan una buena opinión de usted también, que usted sepa relacionarse con las personas. Mi ritual y mi liturgia y mis oraciones y mi culto racional para Adonai lo voy a hacer conforme a lo que a Él le agrada, pero de la misma manera voy a tratar bien a las personas, voy a ser una persona compasiva, una persona alegre, una persona con buen corazón, para que no solamente Adonai tenga respeto para mí en su presencia, sino que los hombres también sepan que yo soy una persona de respeto, que hago las cosas lo mejor posible, no que sea perfecto, aunque si usted le pregunta a mi mamá, yo soy perfecto, pero es a mi mamá. Y a mi esposa, claro está, ¿verdad, mi amor? Y ahí, mi esposa acaba de llegar, está por ahí. No dice nada, no dice, créame. Anoche, de hecho, los martes, le invito a todos porque los martes tenemos la reunión de matrimonios. Todos los martes este mes está, solo por el mes de agosto, que tiene 5 semanas. Ayer fue la primera semana, estamos leyendo el libro de los 5 lenguajes del amor. Y fue muy interesante. Tuvimos muchas parejas anoche reunidas a través de Zoom. Use la aplicación de Casa de Israel Yará para que pueda ir a la reunión de los martes. Le invito para que se una a nuestra reunión de matrimonios cada martes. Estamos leyendo los 5 lenguajes del amor. Ok, dice, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Elohim y ante los ojos de los hombres. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tu carne, refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos. Así tus graneros estarán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. No deseches, hijo mío, así que hay que hablar a nuestros hijos. No deseches, hijo mío, la disciplina de Jehová, ni te resientas por su reprensión. ¿Sabes qué? Los niños no entienden y nosotros los adultos a veces se nos va la bola, no entendemos tampoco que los niños están aprendiendo.